como corresponde a nuestros invitados, la ministra del Trabajo y Previsión Social, nuestra ministra Janet Jara, también al subsecretario del Trabajo y Previsión Social, Bocardo sé que es el apellido, pero Giorgio. Bueno, Giorgio, y también a los asesores. Saludar especialmente a quienes nos van a ilustrar también con sus exposiciones, que son la invitada a propósito del primer punto de la tabla, en particular a la académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Carla Varas, que está acá presente, está conectada por Zoom. El abogado, señor Matías Cristi, también por Zoom. Vocero de la Coordinadora de Conductores de Transporte Público, señor Luis Núñez, también asesor de representantes de Avibuses, señor Sebastián Rodoni, esto en relación al punto 2 de la tabla. Y en relación al punto 1, que es justamente también materia de nuestra convocatoria, la señora Beatriz Troncoso y Soledad Osorio, quienes están aquí presentes. Y sin duda saludar muy especialmente a los integrantes permanentes de la comisión, nuestros senadores, ¿cierto? Matías Walker, Sergio Galilea, saludamos también a la senadora María José Gatica, que está acá, y por supuesto a nuestro integrante también, el senador Gastón Saavedra. Rodrigo, Sergio era otro. El compañerismo me traicionó. ¿Ah? Bueno, habrá un Sergio, es que ustedes no saben que se llama Rodrigo Sergio Galilea, eso no lo tenían claro. En fin, bueno, y a los asesores. Dando inicio entonces le voy a ceder la palabra a la secretaria, si es que tenemos cuenta, luego puntos varios y vamos directo al punto 1 para que vamos. Presidenta, sí, una breve cuenta, informar que ingresó a trámite a nuestra comisión un proyecto de ley iniciado por las senadoras Núñez, Carvajal y Proboste y el senador Walker relativo al perfeccionamiento del ejercicio del derecho de alimentación de los niños menores de 2 años. Presidenta, respecto del asunto que se suscitó respecto a la Municipalidad de Valdivia, la Contraloría Interna de la Dirección del Trabajo informó que ellos no tienen denuncias por parte de los funcionarios de la Municipalidad de Valdivia y nos aclaran que dicha materia es de competencia de la Contraloría General de la República y le quiero informar que nosotros oficiamos a la Contraloría Regional correspondiente conforme al acuerdo que se adoptó en su momento en la comisión. Hay una solicitud de audiencia de la Fundación Chile Mujeres para poder expresar su opinión respecto del proyecto de ley que modifica la ley SANA. Y finalmente se recibió una comunicación de la organización Yo Quiero Estar, que están aquí presentes, Presidenta, con el propósito de recordar que está pendiente la materia del derecho al teletrabajo y la jornada híbrida. Nada más, Presidenta. Muy bien. Observaciones a la cuenta no hay, ¿no? Se viene por presentada. Sí. Y yo quería, en relación a los puntos varios también, y del punto 1 de nuestra tabla que tiene relación, ¿cierto?, con el proyecto en estudio, la ley 21.073, que crea el seguro para el acompañamiento de niños y niñas que padezcan enfermedades que indica y modifica el Código del Trabajo para estos efectos. Hacer una solicitud. El día de ayer nosotros teníamos a la vista la posibilidad de que ingresara a la discusión inmediata este proyecto y pudiéramos, ¿cierto?, generar una discusión bien rápida. Sabemos que hay una necesidad que tiene que ver con la posibilidad que tengan las madres con hijos con enfermedades broncopulmonarias respiratorias para asistir a los tratamientos de salud. Y en ese contexto que quiero solicitarle a los colegas senadores y aquí presentes de la comisión que pudiéramos tener a bien discutir en general y en particular este proyecto hoy día. Entiendo que estamos habilitados de acuerdo a lo que dispone el artículo 117 del reglamento del Senado, que es una decisión de esta presidencia, y en razón de ello es que vamos a discutir en general y en particular, de tal manera que podamos avanzar y podemos llegar a sala esto pronto para poder tener habilitada este procedimiento y esta incorporación de que es posible en lo que va a estar pasando. Sí. El senador Saavedra. Sí, sobre lo usted planteado, mi disposición plena para que así se proceda. Tiene un profundo sentido humanitario lo que usted está pidiendo, así que creo que nadie se va a negar a eso. Lo segundo, dele nomás. así como lo mencionó la secretaria en la cuenta,
efectivamente todos tenemos la nota de Yo Quiero Estar, que es una organización de la sociedad civil, en donde nos plantea la necesidad urgente de que esté en tabla el proyecto que establece el teletrabajo como un método de trabajo y al mismo tiempo para las madres cuidadoras puedan seguir incorporadas al trabajo. Todo esto porque hay una fecha tope que el 31 de agosto se terminaría todo lo que es la alerta sanitaria por COVID y por lo tanto no quiero que sepan mi secreto. Así es que solicitaría que pudiéramos poner en tabla para la discusión. Y si no es así, preguntarle a la ministra que está acá presente si efectivamente va a haber una apuesta del Ejecutivo en esta materia, incorporando un proyecto que recoja todas las ideas de todos los proyectos que están en la Secretaría para que este sea legislado. Muy bien. Gracias, Presidenta. Muy bien. Senador Walker. Presidenta, no tengo ningún inconveniente en acceder a lo que usted ha planteado, solo le sugiero seguir el orden de la tabla porque están nuestros invitados por la ley sana, está Oncomamasta, Beatriz Troncoso, su presidenta que está presente, que tiene que ver precisamente con la licencia para cuidar de padres de niños con enfermedades catastróficas. Y está María Andrea Céspedes desde Coquimbo también, que es la presidenta de Oncomamás de la región de Coquimbo y que pertenece a la directiva también de Oncomamás a nivel nacional. O sea, lo único que le pediría es que pudiéramos mantener la tabla en ese sentido porque están presentes y listas con su exposición. Sí, no hay duda en eso, el recojo por supuesto, y solo una rectificación respecto a la aprobación. Como es necesario que nosotros podamos incorporar justamente la necesidad de normar la posibilidad de que las mujeres obtengan o puedan acceder a la licencia médica por esto, vamos a votarlo solo en general, vamos a abrir un tiempo de indicación una semana a fin de que lleguen las indicaciones y las propuestas que ojalá el Ejecutivo se suma, que yo entiendo están a bien respaldar, para que tengamos el tiempo suficiente y pudiéramos entonces luego proceder a la particular. ¿Les parece? Respecto a la ley SAL. ¿Les parece? Sí, pues, vamos a votarlo en general. Ya, senador Walker, no, un minuto para... Y solamente en un minuto adherir a lo planteado por el senador Gastón Saavedra, principal autor del proyecto de ley de teletrabajo, de jornada híbrida, junto con el proyecto de la senadora Paulina Núñez. Saludar, por cierto, a la ministra y al subsecretario. Y hay una expectativa de que podamos tener noticias respecto al ingreso al proyecto del Ejecutivo. Gracias. Muy bien. Que algo ha señalado ya la ministra en ocasiones anteriores, la incorporación de un proyecto. Yo creo que estamos todos contestos en ese sentido y ha sido suficientemente visibilizado y socializado, así que creo que hay también el ánimo de parte de toda la comisión de que así sea. Senador Galilea. Gracias, Presidenta. Saludo, por supuesto, a la ministra Janet Jara, a su secretario Giorgio El Bueno. Quería... ¿Así le dicen? ¿Así le dicen? No tengo... Prosiga, senador. Yo le digo así. Muy bien. No, habiendo aclarado usted, si me importaba que hubiese un plazo para indicaciones en la ley sana, independiente de que se votara en general y en particular. Exactamente. Que hubiera ese espacio. Nosotros hemos estado conversando con el Ministerio del Trabajo, algunas inquietudes que tienen que ver básicamente con el fuero y con algunas causales de término del contrato de trabajo, que creo y espero que podamos llegar a un acuerdo para que este proyecto se despache de manera unánime. Entonces, encantado de hoy día escuchar, recibir, votarlo en general, pero que nos demos ese plazo de indicaciones de una semana para intentar concordarlo absolutamente. Eso, Presidenta. Muy bien. Señalarles entonces que vamos a escuchar a la ministra en este punto, a nuestras invitadas, y luego vamos a proceder a votar en general. ¿Les parece? Ministra, ¿quiere decir algo respecto a este tema para poder... No, a todas nuestras invitadas. Sí. Sí, no, brevemente, Presidenta, saludar también
a los senadores presentes, a las invitadas y a los funcionarios del Congreso Nacional. Como Ejecutivo nos parece bien la metodología que esta comisión se ha propuesto, así que estamos contentos todos en que vamos a ingresar las indicaciones dentro del plazo señalado. Gracias, ministra. Bueno, sin más entonces, quiero saludar, a propósito del primer punto que ya hemos indicado, a quienes concurren a la presentación en representación de la ONG Oncomamás, la señora Beatriz Troncoso y Soledad Osorio, a quienes les vamos a dar la palabra. No sé cuál de las dos va a intervenir primero. Beatriz, entonces, bienvenida, gracias por estar acá y por supuesto tiene usted ahora la palabra. Gracias, Presidenta, y gracias por la invitación y por escucharnos. Bueno, nosotros somos Oncomamás, una ONG que lleva siguiendo a Sana desde su primera letra hasta ahora. Y estamos acá puntualmente para exponer sobre el fuero, la necesidad del fuero que tiene esta licencia, ya que tenemos muchos papás que después de un tratamiento largo son despedidos de sus trabajos. Entonces necesitamos algún tipo de protección. Creemos que el fuero como mínimo debe tener por lo menos 6 meses, que es un tiempo razonable de ajuste después de volver de un tratamiento largo, quizás hasta 2 años, 3 años, papás que están en tratamiento con sus hijos. Darle esa garantía de poder estabilizarse o tomar decisiones por lo menos cuando uno vuelve al trabajo, nos parece un tiempo prudente desde 6 meses al menos. Eso con respecto al fuero, por favor que salga luego la discusión y que tomen en cuenta que nosotras nunca hemos buscado tampoco zafar del trabajo, somos personas que queremos volver a trabajar, pero lamentablemente en la condición que nos encontramos acompañando a nuestro hijo no tenemos la capacidad de estar conectados a un trabajo e inmediatamente reconectarte después de 2 años de tratamiento. Necesitamos un tiempo prudente para poder acomodarnos al trabajo, para que el empleador también tenga tiempo de evaluarnos y también tomar decisiones como papá. El otro punto que nosotros queríamos tratar era sobre la administración del fondo. La administración del fondo lo ha hecho todo este tiempo las mutuales de seguridad y lo han hecho bastante bien, no hemos tenido problema con las mutuales en general. Las mutuales recaudan, administran y pagan a través de un tercero que es la Caja Los Héroes. La verdad es que nosotros en el mundo ideal creemos que las mutuales deben recaudar, administrar y pagar directamente, sin terceriar el pago, sin contratar a terceros. Hemos tenido algunos problemas que se han presentado durante 6 años y no se han solucionado. Y la mutual, el corto tiempo que ellos se hicieron cargo, lo hicieron muy bien. Yo no vengo a defender a la mutual. Solamente lo que nosotros buscamos es que una persona tome su licencia y ese beneficio sea pagado sin contratiempo y sin tramitaciones. Y como no hemos tenido problema, creemos que si el camino A nos ha funcionado bien, no queremos apostar a un camino B, eso es todo. No estamos en contra de absolutamente nada, solo resguardar que si está funcionando esto, queremos que siga funcionando bien, y una de las cosas que ha funcionado bien es la recaudación y la administración. Pero siempre que las mutuales paguen. Ahora, yo sé que ellas tienen algunas aprensiones porque fueron obligadas a tomar esta administración. Es súper patudo lo que estoy diciendo, pero en nuestro mundo ideal queremos que funcione. Como te digo, nosotros cuando un papá tiene una licencia, lo que menos quiere es estar tramitando papeles, estar rebotando entre la caja y las mutuales, entre el ISAPRE de repente. Es solamente que tome una licencia y que su pago sea incorporado a su cuenta. Absolutamente nada más, y buscamos que sea lo más fluido posible el trámite. Esos son los puntos. ¿Tú? Gracias. ¿Quieren de inmediato? Escuchamos la otra intervención de Soledad. Sí, prefiero que así sea, exacto, y luego hacemos las preguntas pertinentes. Bienvenida, Soledad Osorio, tiene usted entonces la palabra. Gracias. Bueno, solo agregar lo que comentó Beatriz. Queremos avanzar en este proyecto lo antes posible. Es sumamente necesario que ya a 5 años de esta ley podamos contar con esta ley que tenga un proceso fluido. Como también dijo Beatriz, el tema del fuero es un ente súper importante, un punto muy relevante, ya que, bueno, en mi condición también de uso de Sana, al volver a incorporarme a mi trabajo, no es fácil tomar todo esto, volver a los sistemas de un trabajo, volver a incorporarse, a tener esa relación con el empleador. Es un proceso que también cuesta adaptarse.
Por lo tanto, creo que ahí el fuero es bastante necesario. Tampoco puede ser más excesivo, que no es lo que buscamos, obviamente. 6 meses, a partir de 6 meses es un proceso bastante cómodo, tampoco para que el empleador se sienta incómodo al tener trabajadores que tengan a sus hijos en tratamiento. No es esa el foco de esta licencia. Y bueno, el segundo punto muy importante, como dijimos, una vez estando en tratamiento necesitamos tener nuestra licencia, que fluya todo el proceso y obtener el pago en el tiempo que corresponde. Es solo eso, porque creemos que ya, 5 años de esto, tiene que haber un proceso muy fluido. Eso. Muchas gracias, Soledad, entonces, y Beatriz. Les quiero ceder la palabra entonces a los colegas si quieren hacer o formular las preguntas. Senador Matías Walker. Muchas gracias, presidenta, y agradecer a Oncomamás por su testimonio. Ya nos habíamos reunido con ellas en La Serena, especialmente con María Andrea Céspedes y también con Beatriz, porque estamos ahí en otra lucha bien bonita, que es el Centro Oncológico Infantil del futuro hospital de La Serena. A todos los que nos ha tocado la experiencia de tener un hijo con cáncer, este tema nos llega muy profundamente. Entendemos la necesidad de avanzar en los perfeccionamientos a la ley. Entiendo absolutamente, por una cuestión práctica, lo que plantea Oncomamás, de que las mutuales sigan administrando y no solamente administrando, sino que pagando. Yo creo que nadie mejor que ustedes conoce cómo debe ser la aplicación práctica de esta ley. Y no solamente en Santiago, sino que sobre todo en regiones. Lo que menos queremos, lo conversábamos con el senador Saavedra fuera de micrófono, es burocratizar el ejercicio de la licencia, ¿no? Y si ustedes determinan que tienen que ser las mutuales, a mí me parece muy atendible. Le guste o no a las mutuales, porque tienen que cumplir lo que establezca la ley. Pero yo me imagino que las mutuales no van a tener mayor inconveniente. Y mi pregunta, presidenta, es respecto al plazo del fuero. Y en eso te lo dijeron, pero creo que es muy importante lo que ha señalado Oncomamás. El plazo no puede ser indefinido, porque si no se produce un desincentivo a la contratación de mujeres, que es lo que menos queremos provocar. No queremos que exista ningún efecto contraproducente. Entonces, si los 180 días está bien, si el plazo del fuero establecido en la Cámara de Diputados les parece bien, o estiman que eso deberá ser revisable. Esa es mi pregunta concreta. Gracias, presidente. Gracias, senador Walker. Senador Galilea. Gracias, presidenta. Yo quería agradecer también las exposiciones de Oncomamás. Y quería preguntarles específicamente por un tema que conversamos en una reunión que tuvimos, en el tema de licencias. El proyecto lo que hace es aumentar el plazo de licencia de 30 días, que dadas las características normalmente de estas enfermedades, se tienen que ir prorrogando. Y ahí ustedes comentaban, o me comentaban, de que muchas veces se topan con problemas de procedimiento, o que alguien no mandó la licencia, o que la ISAPRE, o que FONASA, o el COMPIN, no sé. Ahí se produce un problema operativo que, por supuesto, para la mamá y el papá del niño, se transforma particularmente en algo
extremadamente ingrato, de empezar a saber por qué diablo no llegó la licencia, el problema que se arma con el empleador. Entonces, si ustedes tuvieran, porque acá solo se aborda que se aumenta el plazo de licencia de 15 a 30 días. Si ustedes tuviesen alguna propuesta o nos pudieran aclarar algo probablemente desde el punto de vista reglamentario más que legal, que pudiese ayudar a cómo hacer más operativo todo el sistema de licencias para las familias que están viviendo esta situación, yo creo que sería sumamente útil e importante. Entonces, conocer la experiencia de primera mano, que es la de ustedes, de dónde se producen los problemas en esto que debiera fluir. Yo creo que sería muy útil para que la ministra y el subsecretario puedan, a través de reglamentos, instrucciones, poder mejorar lo que es la operatividad de las licencias. Gracias, Presidenta. Luego, senador Moreira, que siempre... Primero sobre el pago de la licencia a través de las mutuales. Me parece que eso cabe perfectamente porque estas nacieron justamente para brindar seguridad social. Y si no se entiende el rol de ellas en una situación como esta, que es extrema para las familias con hijos afectados por una enfermedad catastrófica como es el cáncer, la verdad es que no tiene mucho sentido que este tema sea discutido acá, porque es uno de los roles que tienen que desarrollar estas mutuales, que nacen, reitero, para la seguridad social, en uno de los ámbitos que tiene que ver con una prestación y que es el pago y para tener autovalencia en momentos extremos, reitero, a la familia. Lo segundo que quiero también dejar sentado mi opción y mi voto es que efectivamente en el artículo 14, donde está la ampliación del fuero, tiene que ver justamente con otra situación extrema y los 180 días me parecen absolutamente apropiados para la situación y las condiciones que está viviendo la familia. Esto no está viviendo, no es una porque sí o porque se nos ocurra, no hay un fundamento. Aquí hay un fundamento profundamente humanitario y además de dificultad extrema que tiene que vivir la familia, y me parece apropiado el concepto, pero además el tiempo que se asigna. El dicho presidente. Gracias, senador Saavedra. Senador Moreira, tiene usted la palabra. Gracias. Lamentablemente tenemos una comisión a las 11:30 los días miércoles de pesca y también hay muchos temas sensibles con la pesca y sobre todo regiones como la que represento yo, que es la región de los lagos. Yo solamente quisiera decir de que yo tengo la mejor disposición a votar a favor de este proyecto. Muy bien. Pero hay dos puntos que ustedes lo han hablado, solamente voy a decir los titulares. El tema de que yo soy partidario de que por la historia que tienen, porque esto no se trata de un negocio, las mutuales debieran seguir administrando, digamos, haciendo lo que están haciendo en la actualidad. Yo sé que hay una idea, no sé si el Ejecutivo, que esto lo administrará la Tesorería. No es que yo no crea en la Tesorería, lo que pasa es que la Tesorería está preparada para otras cosas. Entonces yo creo que le estamos entregando una responsabilidad en que podemos caer en que las cosas no funcionen como quisiéramos que funcionen, y creo que las mutualidades tienen una experiencia. Tengo entendido que el Gobierno y el Ministerio del Trabajo como que está disponible a analizar y buscar una solución sobre eso. Pero lo que nos llama más la atención y nos preocupa el tema del fuero, porque eso no nace de nosotros. Esto nace de las propias familias, de las propias mamás, de las propias mujeres, porque pueden sentirse coartadas en el futuro en el acceso al trabajo. Entonces, tratemos de buscar un tiempo intermedio que permita que ese fuero, no sé, pues un mes más, un mes menos, no sé, que no tengo un informe para poder acreditarlo, pero tratemos de buscarle una solución frente a eso, porque aquí se ha hablado de 6 meses, ¿no es cierto? Sí. Ya, yo creo que 6 meses es mucho, pero buscar un término medio. Eso es solamente lo que quería decir.
Gracias, senadores. Yo en ese sentido, bueno, me han dado cuenta que está aquí la ministra, será interesante porque estos puntos han sido materia incluso de consultas anteriores a propósito de las competencias, ¿cierto? Que se le quisieran generar, aumentar las mutuales de seguridad. Estuvo acá la superintendenta de Seguridad Social, señora Patricia Gana, que manifestaba que por no ser parte de su giro habitual de las mutuales no estarían capacitadas probablemente para generar este tipo de apoyos. Y en ese contexto se pensó un ente público como es la Tesorería General de la República. Entonces, en ese sentido, sería interesante saber cuál es la opinión del Ministerio en relación a eso. Por cierto, lo que aquí se ha planteado, el tema del fuero, que obviamente, a propósito de los años, y yo coincido que ha pasado mucho tiempo y que hay que avanzar más rápido, pero también mejor. Y en ese contexto también escuchar, ¿cierto?, a la ministra. Y de acuerdo también a lo que nos pudiera señalar o adelantar, ir cerrando estos temas que son como los centrales que han sido parte de la discusión. Así que yo le cedo la palabra, ministra, no sé, o al subsecretario. No. Pero está la ministra, así que todo la abarca la ministra Jara. Tiene la palabra, ministra Jara. Presidenta. Sí, bueno, nosotros... A ver, primero señalar que la propuesta del Ejecutivo en torno al tema del fuero es de 1 año. Nosotros escuchamos la opinión que ustedes manifestaron la semana pasada y también nos reunimos con Oncomamá y sabemos que es importante llegar a un acuerdo. Por tanto, oída nuevamente la opinión de las organizaciones de la sociedad civil y viendo también los efectos en temas de empleabilidad, nos parece en principio muy razonable que pueda ser 180 días. Esperamos que podamos tener un acuerdo en esa materia y la indicación la ingresaríamos la próxima semana para poder votarla. En relación a la administración del fondo, quiero señalar que lo que hoy día la ley ya establece es que se tiene que realizar una licitación para administrar este fondo. Lo que ha ocurrido es que se prepararon en los años anteriores las bases de esa licitación entre los ministerios respectivos, pero entiendo lo que me ha traducido, o sea, transmitido la historia del desarrollo de este fondo, es que, dada la envergadura del mismo, se estimó que no habían posibles licitantes interesados, ¿ya? Porque si bien es una cantidad de plata importante a ojos vistas de cualquier ciudadano, para efectos de la administración de otros fondos de carácter previsional o de la seguridad social, no es de tanta magnitud. En ese contexto se intentó buscar una solución respecto de quién invertía los fondos. Nosotros no tenemos dificultad en que pudieran seguir siendo las mutualidades. Nos parece que son instituciones importantes en la seguridad social. Pero también creemos que podríamos hacer nuevamente el intento de la licitación y retirar la indicación nuestra respecto al tema de la tesorería. ¿Por qué? Porque si existe la posibilidad de licitar esto, siempre puede haber una oferta de precios en torno a los costos de administración y transferirse esto a las principales beneficiarias del fondo. Entonces, creo que sería posible hacer ese camino, intentarlo de nuevo, y en el evento que no funcione, o sea, nosotros retiraríamos esa propuesta y en el evento de que no funcione, lo resolveríamos con posterioridad en otro trámite legislativo, conversado esto además más procesado con las mutualidades, porque también han manifestado sus aprensiones y por cierto van a estar obligadas a lo que la ley determine, pero esto tiene que salir bien y no queremos retrasar tampoco la tramitación de la ley. Entonces nosotros nos comprometeríamos a seguir funcionando como está el fondo hasta ahora, hacer esta licitación, ojalá hayan interesados, sería muy bueno, y en evento contrario resolverlo buscando la mejor solución sin ninguna predisposición previa ni a excluir ni al sector público ni al sector privado. Yo puedo hacer una preguntita chiquitita. ¿Cuánto se demoraría eso? Se demoran las licitaciones, claro, porque son de largo aliento. No, es que esa es la idea, precisamente no retrasarla. Claro, lo que ha dicho la ministra, que sigue con la misma, el mismo procedimiento hasta que... Sí. Ay, perdón. Si no, yo le interrumpí, pero salvo que se obvia el tema que sea la Tesorería General de la República, que es algo que a ustedes también le hacía. Intentarlo de nuevo, porque exacto, el fondo igual, en el tiempo en que se intentó licitar, ahora igual ha ido acumulando más fondos. Entonces puede resultar más atractivo. Claro. Entonces, ¿qué haríamos? En fuero, el Ejecutivo va a proponer la mitad del fuero que había propuesto. ¿Ya? Escuchando... ¿Había acuerdo en eso entonces? Sí. 6 meses. 180
En vez de un año, 6 meses. O sea, tenemos a las principales referentes. Bueno, pero ya vamos a tener tiempo, Sí, pero, sí, ya lo pero pidieron. estamos escuchando la propuesta del Ejecutivo. Sí. Lo que pasa es que mientras usted estaba en pesca, ella ya expusieron. Sí, es que ya Por su pusieron intermedio, en ese presidenta. sentido, senador. Ella está en conteste en que sean 180 días. Es más la propuesta que ellas nos hacen. Pero, Lo segundo, perdón, ministra. sí, pueda- lo pueda segundo seguir. es que retiraríamos la propuesta respecto de no de la tesorería y aceleraríamos el trámite de la licitación, que ojalá funcione. Y lo tercero, bueno, nosotros primero queríamos estar ahora con estas indicaciones. Yo tengo que ser bien transparente en esto porque sabemos el tiempo que llevan con mamás con este tema, pero no pudimos porque hay también una posibilidad de extender, como le había comentado, Presidenta, a una tercera situación la cobertura. Claro, y eso necesitamos unos días más para terminar el análisis de sustentabilidad del fondo. Entonces, pero estaríamos antes de la semana. Ahora, de las eso indicaciones. es un tema muy relevante, ministra, porque efectivamente hasta ayer teníamos noticias distintas, esperanzadoras ha pasado, y bueno, yo entiendo el tiempo, pero no sé si los colegas estiman a bien, porque ya el Ejecutivo ha manifestado que la extensión del plazo para el propósito de la indicación no sea más allá de una semana. La pregunta es, ¿estamos en una semana, ministra? Estamos hablando del próximo martes 11. ¿Sí? Para tener todo eso, hoy día es miércoles. Claro, hasta el miércoles 00 debe ser. ¿No? Estamos, Presidenta. Muy bien. Perdón, me ha pedido la palabra la Beatriz perdón, la señora Beatriz Troncoso. Sí. Colega, respetemos la palabra. La señora Beatriz ya le he dado la palabra para que pueda intervenir. Puede encender. Sí, senador Moreira. Sí, la verdad es que nosotros que quisiéramos un año de fuero, por supuesto se ve muy lindo y atractivo para nuestro grupo, pero también no queremos que esta licencia se transforme en algo abusivo para los empleadores, y nos parece que por lo menos mínimo 6 meses, eso es lo que propusimos nosotros, o sea, que estamos de acuerdo, con 180 días como mínimo para un tiempo de estabilizarse en el trabajo. Sería súper rico salir de una licencia y tener un año de fuero, pero 6 meses nos parece que no es abusivo. Y un tiempo prudente para los papás, llegamos a una media. Eso fue lo que nosotros expusimos. Con respecto, agradezco que quite la indicación y que las mutuales puedan seguir funcionando, pero claro, la ley también dice que al irse a licitación, si se declara desierta la tesorería, igual toma la administración del fondo, y también nos sigue preocupando esa parte. Entonces quizás sería bueno, ya que estamos reformando, tomar decisiones sobre la administración del fondo. Sí, es una aprehensión que tenemos porque finalmente, claro, si se va a licitación, la ley dice que si se declara desierta, la tesorería igual toma la administración del fondo. Y nosotros, la verdad es que sería un respiro que se siguieran los acuerdos como si las mutuales accedieran, también estamos hablando de un tercero que no está presente además, accedieran a administrar el fondo, no sé, nosotros no vemos los gastos administrativos del fondo. Para nosotros sería una tranquilidad por harto tiempo, por lo menos en Sana. ¿Qué más? Sobre la operatividad que preguntaba usted, senador Galilea. Sí, 30 días de licencia nos parece bien, un tratamiento largo, donde cada 15 días estar molestando y estar tramitando una licencia no tiene sentido si sabemos que vamos a estar por lo menos un año con licencia, cada 30 días está bien. Y la operatividad tiene que ver justamente con esto. Nosotros nos gustaría que la mutual administraran, pero que ellos tampoco pasaran a terceros el pago, que ahí es donde se genera problema. Ellos contrataron a la Caja Los Héroes. La Caja Los Héroes tiene su propio sistema y burocracias para poder pagar cotizaciones y pagos, que no encaja y que entorpece finalmente, y eso es lo que no trae problema a los beneficiarios, a un grupo de beneficiarios. Por eso nosotros también, nuestra idea sería que ellos, la mutual, también se hiciera cargo directamente del pago a los beneficiarios. Y ahí con eso el proceso queda completamente saneado de alguna manera, porque también las mutuales tienen acceso a información, a cotizaciones, para poder inmediatamente solucionar problemas que se van presentando. Vimos una experiencia de 3 meses con que ellos pagaron y fue increíble. Luego ellos contrataron a la Caja Los Héroes y de verdad que es de ahí problema. ¿Pagaron las mutuales? Sí.
pagaron las mutuales. Yo entiendo que hay problemas porque son 4 finalmente mutualidades que hay, entonces es una complicación porque la gente ni siquiera sabe en qué mutual está. Entonces buscar su pago es una complicación, pero buscar algún mecanismo, porque creo que si el flujo fuera solamente por las mutuales, estaría perfecto. No habrían problemas de cantidad de pago. Tenemos problemas en el pago de cotizaciones cuando el sistema es privado y tenemos problemas en la cantidad de pago. Hay muchas personas que reciben mucho menos que su sueldo y después tienen que reliquidar. Y esa reliquidación es un trámite tremendo, donde yo tengo que comprobarle a la caja que yo no gano 100, que gano 200. Y ese trámite, estando con un niño hospitalizado, a veces en la UCI, es demasiado engorroso. Se pierde mucho tiempo, es un problema más. Cuando se atrasan las cotizaciones el ISAPRE, al ISAPRE no le importa quién paga, le importa que le paguen. Entonces empieza a llegar las cartas de desafiliación, también empiezan a llegar intereses y ese interés queda a cargo también del trabajador. Entonces es todo un problema de proceso que necesitamos saltarnos. Sí, pero es por un tema de atraso de cotizaciones. Digamos que hay ya convencer a todas las ISAPRES que esperen porque están en sana es más complicado que arreglar el problema que es pagar las cotizaciones al día, que es lo que debe ser. Por eso nosotros creemos que el proceso sería mucho más limpio si las mutuales recaudan, administran y pagan directamente, se hacen cargo del pago sin contratar un tercero. Eso. Gracias, Beatriz. Bueno, ahí se abre también una suerte de incertidumbre, porque si efectivamente hoy día están tercerizando, digamos, los pagos, nada garantiza que aunque nosotros estemos muy contentos que lo hagan, se asuman esa responsabilidad, porque también lo que se ha señalado es que ellos estarían de acuerdo con que esto también se fuera a tesorería. Entonces ahí tenemos una opinión discordante y no podemos obligar a lo imposible, digamos. Entonces creo que ahí hay un punto que no es menor. Ahora, la pregunta que yo le haría también a ustedes derechamente por este tema de no generar como si más retardo ni alternativas, es que ustedes se oponen a que no sea la tesorería, digamos. Que creemos que ha funcionado, o sea, si estamos en la línea A y ha funcionado muy bien, no queremos arriesgar absolutamente nada si estamos bien con la línea A. No digamos, la tesorería es una entidad completamente confiable, y todo, pero lo encuentro un poco raro de que recauden las mutuales, se vaya a la tesorería, administre, claro, y luego devuelvan a pagar. Si las mutuales lo han hecho bien, tienen una súper buena rentabilidad. Ahora, quiero aclararse, parece súper raro, parece que estuviera defendiendo a las mutuales. Nosotras no recibimos un peso de las mutuales ni del Estado ni de nadie, ni ninguna plata estatal. Claro, y no hemos escuchado a las mutuales, que estaría bueno también, digamos. Sería bueno escuchar a las mutuales, pero nosotras queremos que funcione, como dice el senador, bien. Sí, pues, necesitamos que esta licencia funcione bien para los beneficiarios. Me queda claro. Yo les voy a pedir a los colegas, y les comento a su vez, que vamos a escuchar. Esta es la superintendenta de servicios, de seguridad social, conectada, Patricia Gana, así que... Pamela. Que yo tengo entendido, y seguramente es importante que se nos aclare, que por no decir la mayoría, siempre hay, pero la mayoría inmensa de las mutuales está interesada en seguir haciendo esto. Sí. Bueno, ya. De estas 3 mutuales, estoy hablando en general, de estas 3 mutuales, yo sé que la opinión de la superintendenta es una opinión distinta, y eso sería bueno que se nos aclare. Es la superintendencia como institución que estima de que esto se manejaría mejor o sería adecuado el cambio de la tesorería. No es que sean las mutuales, y por eso me parece muy bien, Presidenta, de que usted invite a las mutuales. Bueno, pero para los efectos, como aquí es todo rápido en esta comisión instantáneo, amablemente Pamela Gana, que es la superintendenta de Seguridad Social, nos va a ilustrar respecto a la opinión que ella misma emitió hace un tiempo y de los fundamentos, obviamente, de esas, sin perjuicio que podamos también, antes de votar en particular, invitar a la gente de las mutuales. Bien, Pamela, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio, comentar algunos aspectos. Lo que aquí hay que tener claro que es la distinción entre 3 partes del proceso. Uno es la recaudación. Tiene más partes, pero en torno a lo que estamos conversando. Uno es la recaudación. Una segunda parte es lo que es la inversión de los fondos. Y una tercera parte es el pago del beneficio. Lo que la ley establece es que la recaudación y el pago es responsabilidad de las mutualidades, y el proyecto de ley que estamos tramitando, nada cambia respecto a eso. O
sea, todo lo que es el proceso de recaudación y de pago no hay cambio. Lo que está la ley vigente establece que mientras no exista el administrador de los fondos, el administrador de inversiones de los fondos, porque todos los recursos están respaldados en instrumentos financieros, mientras no exista un administrador que es licitado, es la mutualidad lo que lo está haciendo. Pero también el ministro de Hacienda, lo que dice la ley vigente, es que podría transferirle esa responsabilidad a la Tesorería General de la República, ¿verdad? Entonces, hoy día el proyecto de ley no cambia en nada el proceso de la recaudación y el pago. Eso hay que tenerlo sumamente claro. Lo que hoy día opera es que el pago, las mutualidades contrataron a la Caja Los Andes para que realice el proceso de pago. Y ahí lo que hemos conversado con Beatriz, con la agrupación Un Coma Más, es que están detectando un problema que no es nuevo, que se ha dado ya por un buen tiempo, es que el pago de cotizaciones que realiza la Caja se demora en hacerlo con su asegurador de salud, y a veces tienen efectos, sobre todo que son las ISAPRES, que empiezan a buscar el sacar al trabajador como asegurado del sistema de salud, lo cual es complejo, obviamente, además por la cobertura y por la situación que está viviendo. ¿Qué es lo que estamos tomando acciones en eso? Lo comentaba el día en una reunión con Beatriz, y le conté hoy día también cuáles son las acciones que estamos tomando. Está fuera, obviamente, el proyecto de ley. Este independiente que sea la Caja Los Andes el que está contratado con esto, el responsable de cumplir con esto es la mutualidad. Por lo tanto, tiene que preocuparse de que aquel que contrata el servicio lo haga bien. Así que, como somos los fiscalizadores, además de la Caja, de las mutualidades, vamos a ir por el cumplimiento, que las mutualidades cumplan con las fechas para el correcto pago de cotización. Por lo tanto, creemos que por ahí lo vamos a abordar. También lo otro importante que se está haciendo es que se va a implementar licencia médica electrónica en Sana. Ustedes saben que la licencia médica electrónica funciona para los sistemas de cualquier licencia, y facilita mucho el tema de todo lo que es el procedimiento, pero Sana es papel. Por lo tanto, también va a ser una ayuda que esperamos que esté implementado a más tardar el último trimestre de este año. Entonces, creemos que son avances que se van a hacer, pero en relación al tema de que esté la mutualidad o no esté la mutualidad en el proceso, insisto en dejar claro, la mutualidad está hoy día en lo que es el proceso de recaudación y de pago, y eso no cambia con el proyecto de ley. Lo que sí está el tema de la Tesorería General de la República, y lo que decía el senador Moreira, que decía que yo he expresado de que no estoy de acuerdo con que sean las mutualidades, más bien es por un tema de la especialización de una institución para administrar recursos. Es muy distinto una institución que administra recursos de inversiones, que su especialización es la seguridad y salud en el trabajo y que paga pensiones de la seguridad y salud en el trabajo, que tienen horizontes de inversión muy distintos a lo que son los requerimientos de flujo de Sana, por ejemplo. Por eso vemos que la especialización de las mutualidades no es invertir en algo como en los recursos de Sana. Por eso creemos que debiera salir de ahí. Pero no obstante, vamos a hacer el proceso, como decía la ministra, que la idea es retirar este componente del proyecto de ley. Habría que hacer nuevamente la licitación. En su momento se hizo todo el proceso de licitación. En el año 2019 se plantearon las bases de licitación a la Contraloría General de la República, que tuvo observaciones al respecto, y una de las expectativas era que iba a quedar desierta. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a volver a elaborar bases de licitación en conjunto con el Ministerio de Hacienda, que se tiene que hacer para ingresarlo y ver qué es lo que sucede. Gracias, Pamela, pero una consulta que queda dando vuelta es, ¿se han comunicado, ha habido alguna opinión respecto a los mutuales en razón a estas competencias, o decir, a esta administración a propósito de las inversiones? Porque usted señaló, entonces la pregunta es, ¿ellos están disponibles, no están disponibles? ¿Qué hay desde su mirada? La mirada que tienen ellos es que ellos siempre entendieron esto como algo transitorio, ¿no? Porque la ley así lo establecía, que era algo transitorio y que se iba a licitar, y si no se licitaba, se pasaba a la Tesorería General de la República. Por lo tanto, más allá de las disponibilidades, ellos entienden también que no es parte de su fuerte, de su conocimiento, de su línea de acción a lo que están mandatados. No están mandatados a administrar
inversiones de un fondo que no tiene relación con las prestaciones que ellos entregan, que es de seguridad y salud en el trabajo. Lo que sí ellos están totalmente claros y no han presentado ni un tema a seguir haciéndolo, es todo lo que es la recaudación y el pago de los beneficios. Pero precisar que separemos esas tres cosas, que en el fondo el proyecto de ley no cambia en nada todo lo que es la recaudación y el pago. Nos preocuparemos que uno de los dolores que tiene y que presenta muy bien y con justa razón Oncomamá es que las cotizaciones se paguen a tiempo, y en eso les contaba que estamos trabajando. Pero el tema de las inversiones, esa es la opinión de que tiene que darse, que salgan en algún momento las mutualidades, más bien por el tema de no es su especialización. Bien, muchas gracias, Pamela. Cortito, Beatriz, para avanzar y vamos a proceder a votar en general el proyecto. Cortito, solo decir que las mutuales han tenido súper buena rentabilidad, así que sea tema de ellos o no, lo han hecho perfecto. Sobre la licencia electrónica, soluciona la primera parte de la tramitación de la licencia, no los problemas que estamos teniendo, que es el pago de cotizaciones y la cantidad de remuneración que debe pagarse a los beneficiarios. Y, ¿cómo se llama? Y sería bueno, yo no sé, no es mi... las mutuales quizás debieran venir acá y decir su opinión, más que esto, porque nosotros tenemos entendido que ellos tenían algunas aprehensiones efectivamente, pero tienen algún tipo de interés en seguir administrando el fondo. Eso, y bueno, nuestra preocupación seguiría siendo, porque entendemos que mientras funcione la reforma, o sea, mientras se promulgue la reforma, va a seguir siendo las mutuales, pero luego eso, si se va a licitación, vamos a estar en el mismo tema que estamos discutiendo ahora, que se va a pasar a la tesorería de la administración. Yo no sé si eso, ministra, se puede hacer alguna modificación, ya que estamos reformando de alguna manera, y más que nada nosotros entendemos que, si, insisto, vamos por este camino bien, no lo alteremos, si estamos bien. Claro, solo que falta una parte, y es la opinión efectivamente que vuelvo a reiterar, que lo he dicho hace algunos minutos, es que todos coincidimos en que necesitamos también la opinión de ellos directamente. Perfecto. Y lo que vamos a convocar a la próxima sesión, dado que Perfecto. Vamos a tener la posibilidad de votarlo en particular y vamos a tener la opinión de ellos. Sí, pues hay una asociación gremial nacional. No, por supuesto. O sea, evidentemente quienes representen a las... Muy bien. Ministra, ¿algo que agregar en este punto? No, perfecto. Entonces, quedamos comprometidos, ¿les parece? Bueno, vamos a proceder a votar en general y abriremos un plazo de indicaciones entonces de una semana, a fin de que, por favor, colegas, a fin de que votemos en particular el próximo miércoles 11, si no me equivoco. 12. Muy bien, entonces les pedimos bastante disculpas, pero entiendan a los que están en el segundo punto de la tabla, nuestras amigas que están ahí conectadas. Vamos a proceder luego de la votación en general a tratar el punto 2 de la tabla, así que gracias por la paciencia, pero este tema, como verán, es de sumo relevante para todos, como son cada uno de los que tratamos en esta comisión. Secretaria, vamos a proceder a la votación. Por favor, colega, poner atención. La presidenta pone en votación en general este proyecto sobre modificación a la ley sana. Senador Moreira, en general. Solamente decir que creo que es un proyecto justo, pero necesitamos hacerle algunas modificaciones y esperamos que en las conversaciones que vayamos a tener podamos resolverlo a la brevedad posible y no seguir demorando este proyecto por diferencias que pudiesen haber. Voto a favor en general. Senador Galilea. A favor. Senador Walker. A favor. A favor. Senador Saavedra. Bueno, sí, me gusta sobre todo porque Moreira siempre termina votando en favor de los generales. Pero ese es un dicho. Mire, decir lo siguiente, que lo hago con una profunda convicción de que creo que tenemos que hacer un esfuerzo por comprender las necesidades que nos plantean la organización de la sociedad civil Oncomamá. Porque es una situación de... Al año se diagnostican, para que ustedes sepan, del orden de los 500 niños con cáncer infantil. No lo quería decir, pero con respeto a ustedes, esta es la 4ª causa de muerte infantil. Es lo que trato que tengo, de la RIMSI. ¿Ya? Y si subió, es peor todavía. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener una dedicación muy especial y entender que tenemos que superar algunas visiones, no son diferencias, creo yo, visiones respecto de por qué pedirle a las mutuales que asuman el pago también. Porque fueron creadas, reitero, para dar seguridad social en el país.
y les ha ido bien, porque yo los invito a mirar el IST, la Asociación Chilena y las mutuales. Fíjense que por alguna razón, porque se bajaron las tasas de accidentes en el país, entonces se generan muchos recursos y han terminado invirtiendo en hospitales que la atención extra ley les deja mucha rentabilidad. Entonces hay una situación que ellos tendrán que explicar y creo que también vale la pena pedirles un esfuerzo porque, reitero, ellos nacieron para la seguridad social y nacieron en virtud, y tendrán por ahí más de alguien en su declaración de principio, la humanización de las relaciones humanas en el trabajo. Entonces esto es parte de eso. Así que voto a favor en general. Gracias. Presidenta. Sí. Bueno, en el mismo tenor, yo creo que aquí había un punto no solo de consenso que engrandece la labor que hace el Congreso, la multidimensión que tiene la vida, por supuesto que nos pone tareas complejas de la cual las normas del Congreso jamás deben estar alejadas. Aquí en nuestra Comisión de Trabajo creo que la dimensión laboral, la responsabilidad que tiene también un país de generar condiciones, no digo muchas veces la más óptima porque hay que recorrer muchos caminos, pero si en algo creo que la legislación laboral y sobre todo en este caso la seguridad social debe estar garantizada, somos nosotros también en el Congreso quienes debemos darnos la tarea de hacer eso con eficacia y con rapidez. Por tanto, creo muy importante que avancemos como ustedes han señalado rápidamente, bien, generando condiciones más amigables para que haya esta dimensión económica que va detrás también y muy fundamentalmente a veces marca, y es lamentable, un destino u otro, que también al menos en ese aspecto nosotros generemos condiciones óptimas. Así que sin más, también voto a favor de este proyecto en general. Resultado de la votación, aprobado en general el proyecto por unanimidad de los integrantes. Y el plazo de indicaciones, Presidenta, próximo martes, 18 horas. 18, sí. Ya. Martes 20, 18. Martes 11. Martes 11, 20 horas. 20 horas, ya. Muy bien. Muy bien. Bueno, aprobado en general el martes 11, 20 horas. Hasta las 20 horas. 10 segundos a nuestras amigas de Oncomamás. 10 segundos. Solo agradecer a nombre de la corporación su apoyo y ojalá tomen acá las palabras del senador Moreira, que fue como así, como muy preciso en decir que las mutuales tienen esta experiencia en pagos, allá también lo dijo, cumplen un tema social. Y nosotras también lo creemos, ellos pagan licencias médicas, lo hacen muy bien, sabemos que a nosotros nos ayudaron 3 meses y todo anduvo perfecto. Y en definitiva, en palabras cortas, lo que las familias quieren es tener su dinero cuando corresponde, en la fecha que corresponde, que no se extienda tanto, y sus pagos previsionales como corresponden. Y dedicarse al cuidado de sus hijos durante tengan esta licencia sana que es para acompañar a sus hijos en este momento tan duro, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por su apoyo. Muchas gracias a ustedes por estar acá, obviamente por su trabajo y por la trayectoria que han permitido también que esto avance. Así que quedan en libertad de acción y muchas gracias. Nos vemos la otra semana, que es la votación en particular. Desde luego quiero saludar nuevamente a quienes están vía Zoom presentes a propósito de continuar el punto 2 de la tabla con el estudio del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y la ley número 18.290 de tránsito en materia de protección de salud integrada de los trabajadores que sufren violencia laboral externa, contenido en el boletín 12256-13. En este punto, dado que tenemos pocos minutos, le pedimos precisión, ojalá, en las exposiciones y vamos inmediato entonces a cederle la palabra al especialista en normas internacionales del trabajo de la OIT, don Sergio Paichao, que está conectado vía Zoom. Tenemos como antecedente 5 exposiciones y tenemos 25 minutos, ¿cierto? Entonces, si puede, se le señaló 7 minutos, si pudiéramos abordarlo en 5 minutos, le estaríamos muy agradecidos. Así que, sin más, le doy la palabra entonces a don Sergio Paichao, de la OIT. Muchas gracias, señora Presidente, señoras senadoras. Yo saludo igualmente a la señora Ministra de Trabajo
que está aquí presente en la reunión. Para nosotros es excelente poder acompañarles y en ese sentido agradecemos la invitación. Aplaudimos los esfuerzos del Poder Legislativo en el sentido de desde ahora actualizar la legislación y práctica para recibir el convenio 190 y la recomendación 206 sobre violencia y acoso para cuando entre en vigencia para Chile, lo que ocurrirá el 12 de junio de 2024. Cuando se adoptaron el convenio y la recomendación mencionados, se reconoció que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo podían constituir una violación o un abuso de los derechos humanos y que podría ser igualmente una amenaza para la igualdad de oportunidades y, en el día de hoy, son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente. Al ser una norma internacional con enfoque inclusivo, integrado y perspectiva de género, se verifica que la protección de las personas en el mundo del trabajo pasa por la protección de trabajadoras y trabajadores e inclusive de los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador. Y en ese sentido se contempla que todas y todos deben estar protegidos contra la violencia o el acoso que se origine de terceros ajenos a la relación de trabajo o de empleo. El establecimiento de una política y un programa de prevención y mitigación de la violencia y el acoso hacia los trabajadores por motivo de desempeño de sus funciones es perfectamente compatible con la orientación del convenio y la recomendación. Elementos incorporados a la política como son la identificación de los peligros, evaluación de los riesgos asociados con la violencia en el local de trabajo, identificación de posibles daños a la salud física o mental de los trabajadores y trabajadoras y la prevención y el control de tales riesgos, la formación y sensibilización sobre riesgos identificados y evaluados, así como medidas de prevención y protección incluyendo derechos y responsabilidades de trabajadores, trabajadoras y delegados de la empresa. Recordemos que los estados tienen la importante responsabilidad de promover un entorno general de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso con el fin de facilitar la prevención de este tipo de comportamientos y prácticas y que todos los actores del mundo del trabajo deben abstenerse de recurrir a la violencia y el acoso, prevenirlos y combatirlos. Y en ese contexto es importante que el articulado disponga de la publicación en un espacio a la vista de todas las personas involucradas en el ambiente de trabajo de que en referido centro de trabajo hay una política de prevención de la violencia y no se aceptan ni se toleran comportamientos que constituyan violencia y acoso. Es la oportunidad también para fortalecer el diálogo social y establecer de común acuerdo los comportamientos o amenaza de tales comportamientos que constituyan violencia y acoso en el local de trabajo y los protocolos que deban ser seguidos contra esas prácticas. Considerando que para la aplicación del convenio todo miembro deberá reconocer las funciones y atribuciones diferentes y complementarias de gobierno, empleadores y trabajadores, así como sus respectivas organizaciones, es necesario tener en cuenta también sus respectivas responsabilidades. Y en ese marco, la presente propuesta de reglamentación atendería a lo dispuesto en el convenio en lo que concierne a que todo miembro deberá adoptar una legislación que exija a los empleadores tomar medidas apropiadas y acordes con su grado de control para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. Antes de concluir, con la venia de la señora Presidente y señores senadores, ratificamos la importancia del diálogo social entre trabajadores y empleadores en el momento de llevar a cabo consultas sobre la política del lugar de trabajo relativa a la violencia y el acoso, la toma en consideración de la violencia y el acoso, así como de los riesgos psicosociales asociados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos de violencia y acoso, con la participación de trabajadores y sus representantes y la adopción de medidas para prevenir y controlar dichos peligros. Por último, pero no menos importante, considerar la importancia de proporcionar a los trabajadores y otras personas concernidas en forma accesible información y capacitación sobre los peligros y riesgos de violencia y acoso identificados sobre las medidas de prevención y protección correspondientes, inclusive sobre los derechos y responsabilidades de los trabajadores y otras personas concernidas en relación con la aplicación de la política antes mencionada.
Sobre la modificación a la Ley 18.290 de Tránsito en materia de protección de la salud e integridad de los trabajadores que sufren violencia laboral externa, varios aspectos mencionados sobre las medidas de prevención a la violencia y acoso contra trabajadores y trabajadoras se aplican de la misma forma. El establecimiento de una política en materia de violencia y acoso promovido por los usuarios del sistema de transporte se hace necesaria en consulta entre empresarios y trabajadores del sector. En ese sentido, cabe destacar que la violencia y el acoso también pueden afectar la calidad de los servicios públicos y privados. Y es por ese motivo que es importante que la aplicación de las disposiciones del convenio se verifique por medio de la legislación nacional, así como a través de convenios colectivos, prácticas que amplíen o adapten medidas de seguridad y salud en el trabajo existentes para que abarquen la violencia y el acoso y aquellas que elaboren medidas específicas cuando sea necesario. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted por llegarse a los tiempos también. Y bueno, aprovechamos de saludar al subsecretario Bocardo, porque, bueno, la ministra ha tenido que retirarse y ha quedado él acá. Y yo aprovecho a preguntarle, había un convenio que estaba pendiente a propósito de la seguridad del trabajo de la OIT, el que firmaron esta vez cuando se fue a Ginebra por parte del Estado de Chile. O sea, perdón. Perfecto. Bien, entonces agradecemos aquí a nuestro representante de la OIT, Sergio Paichao, y de inmediato le quiero dar la palabra para hacer un poco la alternancia en la práctica al vocero de la Coordinadora de Conductores del Transporte Público, a don Luis Núñez, que está vía Zoom. Tenemos escasos minutos, don Luis, 5 minutos, así que por favor, tiene usted la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, presidenta. Necesito compartir pantalla, por favor. Sí, por claro. Su intermedio, saludado a los honorables integrantes de la Comisión de Trabajo, también por su intermedio al subsecretario del Trabajo y a los demás invitados de esta sesión. Nuestra organización representa a los conductores de locomoción colectiva mayor. Eso quiere decir trabajadores conductores de microbuses urbanos. También representa en esta ocasión la Mesa Intersindical de Transporte Público, donde participan sindicatos y federaciones de las distintas modalidades de transporte público, tanto de superficie como subterráneo, es decir, Metro de Santiago, sistema de trenes, sistema red metropolitano y taxis colectivos, tanto de Santiago como regiones. Son Rodríguez, conductor de la línea 107 del tren de Antofagasta, recibió 8 martillazos en su cabeza, nunca más pudo manejar una micro. Rolando Enríquez, conductor de la línea 103 del tren de Antofagasta, recibió 3 certeros en su cabeza, quedó parapléjico, nunca más pudo trabajar. Oscar Sáez, conductor de la línea Vía Futuro de Chicahuayante, recibió un brazo en su pecho. Producto de la herida, lamentablemente falleció, dejando una familia totalmente desprotegida. José Cotrina, conductor de su bus, recibió al menos 19 puñaladas en su pecho. Agonizó 2 semanas. Afortunadamente sobrevivió, pero quedó con graves secuelas. Gabriel Calderó, también de su bus, recibió un balazo en la cara. Él ya no trabaja nunca más en el transporte público por las graves secuelas psicológicas. Un colega de la comuna de San Antonio le enterraron un desatornillador en su ojo. Llegó grave al hospital y, como no olvidar, a Gerardo Quintanilla, que recibió un potente puñetazo en su pecho de parte de otro conductor de un vehículo menor. Este colega falleció los 2 días después. Sergio Hernández, un conductor de la línea Ruta a las Playas de la comuna de Penco, durante un asalto recibió 28 puñaladas. Increíblemente, su agresor fue dejado en libertad en su control de detención. Por esa razón, es tan importante aumentar las penas en 1 grado. No podemos dejar afuera a los trabajadores del metro de Santiago, en especial al personal de seguridad, que diariamente tiene que lidiar con las agresiones de pasajeros y comerciantes. También son víctimas de actos delictuales los conductores de taxis colectivos. En este mismo momento que estamos en esta comisión, son cientos los conductores de transporte público que son agredidos tanto físicamente como verbalmente. Estas agresiones se materializan con escupitazos, cortes de puño, rasguños, agresiones con arma blanca, fierros, etc. Sin contar las descalificaciones verbales que tienen que soportar. Estas agresiones son propinadas por pasajeros, vendedores, ambulantes o conductores de vehículos menores. Lamentablemente, estos datos son invisibles, ya que normalmente los trabajadores no son atendidos en las mutuales debido a la inexistencia de contratos de trabajo, por lo que se tiene que atender en el mismo sistema de salud después de cada agresión de las que son objeto de su lugar de trabajo. Seguramente se atienden como indigentes, por lo que reciben solo atención curativa sin contar con el tratamiento médico y psicológico adecuado. ¿Qué costo tienen las cabinas? Entre 300 y 700 mil pesos. Según las que fabriquen, según el mercado se maneja por oferta y demanda,
Por lo tanto, al ser comprada en forma masiva por los empresarios, podrán encontrar muy buenos precios de volumen. ¿Cómo se financia la instalación de las cabinas? Como ustedes saben, los empresarios de transporte público reciben mensualmente subsidios por rebaja de pasajes, escolares, adultos mayores y congelamiento de tarifas y otros. Aproximadamente una máquina recibe por un concepto de subsidio casi 3 millones de pesos, sin contar lo que reciben por la venta y traslado de pasajeros. También existe la posibilidad de poder postular algún proyecto de los gobiernos regionales, de AFAR u otro ítem. Pero no olvidemos que estas empresas de transporte son privadas y como cualquier empresa privada tiene que costar sus costos en forma personal. ¿Cuántas empresas en nuestro país invierten millones en seguridad para sus trabajadores? Lamentablemente el transporte público, el empresariado solo se preocupa de comprar un microbús y ponerlo a operar, pero sabemos que para cumplir la normativa laboral no tiene ninguna disposición. En nuestro rubro normalmente los conductores no tienen contrato de trabajo, no se les pagan imposiciones, no les pagan horas extras, trabajan entre 12 y 16 horas diarias, o sea, no se cumple ninguna norma laboral. En este tema que necesitamos ver en esta comisión con más tiempo y profundidad con el objeto de buscar una solución definitiva para un sector esencial en la conectividad de millones de usuarios. Esperamos, presidente, que podamos contar con una comisión, una sesión especial para tocar estos relevantes temas. Respecto al reglamento que tiene que elaborar el Ministerio de Transporte, es importante señalar que existe la resolución 60-1595 del 13 de septiembre del 2000, que establece requisitos y características de las cabinas de segregación para el conductor de buses urbanos del transporte público. Dicho esto, solicitamos a esta comisión aprobar esta importante ley, acortar los plazos para la implementación de las cabinas en 6 meses y la elaboración de una norma de 2 meses. Esta solicitud la hacemos entendiendo que es urgente poder dar una real protección a miles de conductores que día a día están desde las 5 de la mañana prestando servicio y que recién después de las 22 horas llegan a sus hogares y que durante estas largas jornadas de trabajo están expuestos permanentemente a agresiones externas, tanto físicas como verbales. También es muy importante aumentar en un grado las penas de los que cometan algún tipo de delito en contra de los trabajadores del transporte público. Esto ayudará mucho a que los colegas de taxis colectivos que enfrentan un total abandono de las leyes laborales y que se enfrentan a graves ataques, en muchas ocasiones han terminado con la vida de más de algún colega en los últimos tiempos. Confiamos en los integrantes de esta comisión, sacarán adelante esta nueva ley. Y por último, solicitarle al subsecretario por su intermedio, presidenta, que se inicie el proceso de la ratificación del convenio 153 de la OIT, que nos podría ayudar muchísimo en avanzar en la protección de los trabajadores del transporte público. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a don Luis Núñez por su exposición y por haberse ceñido estrictamente a los 5 minutos. Vamos a escuchar a continuación a la académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señora Carla Varas. La escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Saludos a todos los miembros de la comisión y agradezco también la posibilidad de poder ir generando esta interacción entre el mundo académico y lo que está ocurriendo con el debate de políticas públicas en materia laboral. Creo que lo que acabamos de escuchar, la exposición que acaba de darnos don Luis, es clave para poder situarnos en la necesidad de regular este fenómeno que es conocido como la violencia laboral externa. Creo que es un tema de salud pública, es una situación que, dada la compleja vida de la sociedad moderna, se hace cada vez más patente, no solo en el sector transporte, también lo hemos visto a propósito del sector salud y también otro sector especialmente afectado o donde existe un riesgo de violencia laboral externa es el sector educación. Entonces creo que es una temática en la cual sí se debe poner el acento y la preocupación para efectos de mejorar la legislación vigente. Me voy a ir directamente a los comentarios de técnica legislativa, señalando primero que el deber de resguardar a los trabajadores de la violencia laboral externa pudiéramos entenderla englobada dentro del artículo 184 del Código del Trabajo. Esta es una norma clave y relevante en la normativa laboral. El empleador es el garante de la protección de la vida y salud de los trabajadores. ¿Por qué se establece esta obligación que uno pudiera decir, oh, qué fuerte el colocar al empleador en esa posición de proteger de forma eficaz la vida y salud de sus trabajadores? El fundamento de esta norma radica
en que el trabajo que presta una persona es inseparable de sí misma. Y por lo tanto, por el hecho de todos los días, cada uno de nosotros, cuando acudimos a nuestros trabajos, cuando estamos trabajando, incluso también me imagino ustedes como senadores eventualmente también pueden estar sujetos como trabajadores a esta situación, ponemos en riesgo nuestra salud, nuestra integridad física y psíquica. Pero hay ciertos sectores en los cuales ese riesgo es más latente y lo vemos y lo vimos también en los casos que nos relató Luis y que son casos lamentables que hayan ocurrido. Por lo tanto, el fundamento de esta protección está en que el trabajo no se separa de la persona trabajadora y en ese contexto el empleador debe prever todas las medidas que sean necesarias para resguardar su vida y su salud. Por eso, como un tema de técnica, yo creo que cuando se propone el artículo 184 ter, partiendo con la frase sin perjuicio de lo establecido en el artículo 184, no es sin perjuicio, porque esta obligación de resguardo contra la violencia laboral externa emana también del artículo 184. Otra cosa relevante es que junto con visibilizar el deber de protección también respecto de la violencia laboral externa, que como digo creo que es correcto, se adoptan una serie de medidas de protección o deberes para el empleador en resguardo de los trabajadores, que también creo que van en la línea correcta. Acá yo creo que, y quiero destacar esta idea de la elaboración de una política, de un protocolo, porque efectivamente las empresas, dentro del marco del deber de protección, tienen que evaluar los riesgos riesgos laborales de cada una de las actividades, y dentro de la evaluación de estos riesgos debe estar la temática de la violencia laboral externa, y también es correcto la idea de que el empleador deba tener ciertas obligaciones en relación con el ejercicio de eventuales acciones para el resguardo de las personas trabajadoras. Entonces, la legitimación que tiene en materia penal y la colaboración que se impone en materia de acciones civiles, que también está previsto en otros ordenamientos jurídicos. Esto es algo que no es que acá se esté inventando esta fórmula de protección. Creo que lo que sí falta es algo relevante y que está vinculado con lo que señaló el experto de la OIT, es la remisión hacia la negociación colectiva, en el sentido de que la negociación colectiva puede ser una herramienta para reforzar estas políticas, para reforzar estas medidas, y que no se debe olvidar el rol que también tiene el sindicato para efectos de resguardar la vida y salud de los trabajadores. O sea, de hecho, por ejemplo, la intervención que acabamos de escuchar de don Luis, que es un dirigente, da cuenta de eso. Ellos son los que viven esta eventual violencia, y por lo tanto es necesario escucharlos para reforzar el conjunto de políticas internas que va a adoptar la empresa a efectos de prevenir y también mitigar los riesgos que provienen de la violencia laboral externa. Y finalmente, otro punto relevante también es desde la perspectiva del compliance. El compliance, que en materia laboral está poco desarrollado en Chile, dice relación con cómo las empresas dentro de su estructura se preocupan también por el cumplimiento de la normativa, en este caso por el cumplimiento de la normativa laboral. Y elaboran una serie de medidas, protocolos, políticas para efectos de reducir los riesgos en la empresa. Y dentro de eso es importante también tener en vista los riesgos vinculados con la salud y seguridad de los trabajadores. Entonces, el incorporar esta arista y estos deberes de elaborar una política, yo creo que está en sintonía con esta idea que tiene mucha fuerza en el ámbito comercial y en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y que también debiéramos reforzarlo en torno a la responsabilidad que deben tener las empresas para cumplir y respetar los derechos laborales y previsionales de los trabajadores, y dentro de ese concepto amplio poder generar y reforzar las medidas para resguardar vida y salud de sus trabajadores cuando están eventualmente expuestos al riesgo de la violencia laboral externa. Finalmente, en relación con la especial protección hacia los trabajadores del transporte público, creo que don Luis también, reitero, nos vuelve a dar cuenta de la importancia
de cómo ellos se ven día a día expuestos, sobre todo, por ejemplo, yo que vivo en Valparaíso, acá en Valparaíso siempre está el problema de que después de las 5 de la tarde casi que no hay locomoción pública. Fundamento, todo está demasiado peligroso. Y por lo tanto ya la gente no se quiere arriesgar. La gente que trabaja en el transporte público, y sabemos que cuando una ciudad no tiene un buen sistema de transporte público, la calidad de vida de las personas es más mala, empeora, porque es indispensable poder contar con eso. Entonces, en la universidad, por ejemplo, muchas veces los alumnos dicen, profe, no pongan cosas tan tarde, porque nosotros hasta después de las 5 no podemos transitar, porque no vamos a tener locomoción pública. Entonces, yo creo que este es un problema país súper relevante, y creo que entonces las medidas de especial protección hacia los trabajadores del sector transporte son adecuadas, sobre todo si además tenemos en cuenta la propia intervención que tuvo don Luis y que reafirma esa necesidad de especial protección. Eso por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias a la académica señora Carla Varas, y vamos a escuchar ahora al abogado señor Matías Cristi. Muchas gracias. Cristi, sí. Sí. Buenas tardes, muchas gracias. La verdad es que yo coincido con la académica Vara respecto de que el artículo 184 del Código del Trabajo ya comprende todos los tipos de acciones de prevención del empleador para proteger, entre otros aspectos, la vida y salud de los trabajadores ante la violencia laboral externa. De hecho, la Dirección del Trabajo y los tribunales de justicia ya han señalado que el artículo 184 del Código del Trabajo es omnicomprensivo de este tipo de violencia laboral, de manera tal que en este caso ya el artículo 184 lo contempla. De hecho, el compendio de normas de seguridad social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la Superintendencia de Seguridad Social ya ha tipificado la violencia laboral externa como un hecho o actos que están protegidos por la ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. De esta manera, creemos que si bien es necesario legislar respecto a esta situación, creemos que la norma va mucho más allá de lo que hoy día está establecido en el Código del Trabajo. Establecer una política y un procedimiento separado solamente va a complicar o complejizar lo que tiene que hacer la empresa respecto a esta obligación, pudiendo inducir a confusiones respecto de cómo se aplica la norma. Desde nuestro punto de vista, creemos que es mucho más eficaz y mucho más exigible que este tipo de obligación sea parte del reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa, ya que es un documento que justamente está destinado para estos efectos. De esta manera, más que una política y un procedimiento separado, debiera el legislador establecer que el reglamento interno de orden, higiene y seguridad se complemente en este punto preciso. Ahora bien, es importante también recalcar lo que establece el proyecto de ley respecto de la situación de proveer defensa jurídica y también la obligación de medio o de resultado que tenga el empleador respecto de esta defensa jurídica y respecto de todos los procedimientos y acciones que debe tomar para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Cuando el artículo 184 dice proteger eficazmente, es prácticamente una obligación de resultado. De las normas del proyecto de ley, aparentemente daría la intención que la obligación del empleador también sería de resultado. Creemos necesario establecer o aclarar si esta obligación es de medio o de resultado. Por ejemplo, porque sobre todo en este caso, aquí se trata de hechos de terceros. Podemos poner un excelente resguardo en los locales comerciales, podemos establecer buenas políticas, pero finalmente aquí va a provenir de un hecho de un tercero que puede escapar de la responsabilidad del empleador, que un trabajador suyo sea agredido. Entonces, desde nuestro punto de vista, lo que debiera establecer el legislador claramente es una obligación de medio. ¿Cómo lo ha hecho el legislador en otros casos? A propósito del acoso sexual, el artículo 154, número 12 del Código del Trabajo establece claramente que cuando se han cumplido todos los procedimientos, se han adoptado las medidas de resguardo, el empleador no está obligado a pagar la indemnización adicional que establece el artículo 168
respecto de un caso de un despido por acoso sexual, de los recargos del 80%. Creemos que esta es una buena técnica, es decir, establecer claramente que si el empleador ha adoptado todas las medidas, no debiera estar afecto a tener que indemnizar al trabajador en caso que un tercero sea víctima de un caso de violencia laboral externa. Respecto de la obligación de proveer defensa jurídica, me parece vago e impreciso el tema de establecer como gatillante o condicionante solamente circunscribirla a las empresas que tengan ingresos por 25.000 UF. Es bueno establecer un criterio, pero me parece que establecer criterios de 25.000 UF, ingresos por 25.000 UF, es un poco vago e impreciso. Primero porque no sabemos si son ingresos facturados, ingresos cobrados, ingresos percibidos. Tampoco sabemos si son utilidades o simplemente ventas. Hay normas que el legislador ya ha establecido, por ejemplo, para separar o establecer ciertas obligaciones y ciertas multas. Por ejemplo, el artículo 505 bis del Código del Trabajo establece la diferenciación entre micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de acuerdo a la cantidad de trabajadores. A lo mejor podría seguirse esa lógica para establecer cuáles son las empresas que realmente están obligadas a proveer defensa jurídica. Respecto a este mismo elemento, es importante destacar que aquí se trata de proveer defensa jurídica para resguardar los intereses patrimoniales del trabajador que se ha visto o sido víctima de un acto de violencia laboral externa. Esto puede ser de larga duración, proveer defensa jurídica laboral. ¿Qué pasa en el caso de aquellos trabajadores que han sido víctimas y que luego de un proceso penal de larga data, puede durar 1, 2, incluso 3 años, recién se tienen que empezar las acciones civiles y ahí nace la obligación de defensa o de proveer defensa de parte del empleador? Abogado, perdón que lo interrumpa un segundo, si fuera tan amable de ir redondeando, porque son 5 minutos por expositor y se nos está acabando el tiempo de la sesión. Muchas gracias. Ok. Solamente para terminar, creemos que es necesario circunscribir la obligación del empleador de proveer defensa jurídica respecto a los trabajadores que están vigentes. Y finalmente, me quiero referir simplemente en un minuto la situación de cuando la ley traspasa el poder de fiscalización a ciertos trabajadores, como sucede en los trabajadores del comercio cuando tienen que fiscalizar la situación de compra de alcoholes y son agredidos producto de ello, y ya sabemos que los gremios de la botillería han reclamado bastante esto. Ellos sufren la violencia laboral externa por una imposición o como consecuencia de una imposición que establece el legislador de la obligación de fiscalizar, y también los trabajadores de la industria aérea, en donde los tripulantes de cabinas tienen que resguardar la seguridad aérea, se les traspasa la labor de fiscalización, y en este caso también sufren la violencia laboral externa producto de esta situación que la ley le impone. Creemos que la ley tiene que hacerse cargo de estas situaciones y hoy día en el proyecto de ley no se ha hecho cargo. Muchas gracias. Eso ha sido mi tiempo. Perfecto. Muchas gracias, abogado señor Matías Cristi, por su exposición. Y por último, vamos a escuchar la exposición también por estrictos 5 minutos. De hecho, bueno, estamos sesionando como comité para estos efectos, al asesor representante de Avibuses, señor Sebastián Rodoni. Lo escuchamos. Muchas gracias, senador. Saludar a los miembros que aún están ahí en la comisión. En representación de AVI, queremos hacer un punto muy particular y está vinculado con el establecimiento en el numeral 2 del artículo 1 de la ley, en relación con la obligación que va a tener el empleador de implementar una cabina segregada para los conductores, ¿ya? Ese es el punto específico que nosotros queremos plantear en esta instancia. Y básicamente la solicitud desde AVI en representación de aquellas empresas que realizan transporte interurbano de pasajeros. Acá efectivamente se conversó y habló don Luis. Me pareció bastante dramática su exposición y la realidad que están sufriendo, pero no es la realidad que hoy día existe en relación con el transporte pasajero interurbano, que son aquellos servicios que realizan viajes de más de 200 kilómetros. Esa es la norma que establece el decreto 212 del Ministerio de Transporte. ¿Ya?
¿Por qué no es nuestra realidad? Porque efectivamente las circunstancias son distintas. En primer término, la mayoría de los pasajeros se aborda en un terminal y termina y llega a un terminal. Nuestros conductores no manejan dinero en efectivo, además hay una lista de pasajeros. Entonces las circunstancias son distintas, además que la mayoría de los servicios está acompañado de un auxiliar que va haciendo las veces de ayudante del conductor. Entonces, ¿es nuestro problema la violencia de los pasajeros para con el conductor? La respuesta es no. Nosotros tenemos otros problemas que son graves y que eventualmente vamos a solicitar. También hay la cooperación de tanto el Ministerio del Trabajo como de esa comisión, que están vinculados con la violencia en los terminales de buses, ese es nuestro problema, y en la carretera. ¿Ya? Hemos sufrido efectivamente, y nuestro personal ha sufrido violencia en los terminales de buses, lugares que son complejos en Santiago, en el norte, Calama, Iquique, Antofagasta y Arica, y ahí estamos trabajando con la Subsecretaría de Prevención del Delito en una mesa que se denomina Fuerza de Tarea precisamente para ese tema, y probablemente ahí van a salir propuestas de norma que sí para nosotros son sumamente relevantes, porque es uno de los momentos donde efectivamente nuestros trabajadores tienen riesgo, ¿ya? Desde esa perspectiva entendemos que la obligación de establecer una cabina de seguridad o una cabina segregada para los efectos del transporte interurbano no es conveniente, por los siguientes motivos, y con esto voy a concluir. En primer término, porque implica, desde el punto de vista técnico, hay problemas con la configuración de los buses que ya están comprados. Eventualmente, si esto se establece, debieran ser para los buses nuevos que se puedan importar o armar en el futuro, ¿ya? Es sumamente complejo para los modelos y configuración de los buses incorporar una cabina segregada que ya no la trae, ¿ya? Sin perjuicio de eso, hoy día ya, sobre todo en los buses de doble piso, esa cabina viene por defecto de fábrica, así que también es interesante que eso se conozca. El otro tema que para nosotros es delicado también, es importante que esa comisión lo conozca, es que incorporar elementos adicionales para los buses, para nosotros es un problema técnico que está vinculado con el peso por eje, es complejo, ¿ya? Hoy día la mayoría de nuestros buses, nuestras máquinas, circulan por las carreteras en el límite del peso por eje, y eso significa, cuando se traspasa ese peso, multa importante. Adicionar nuevos elementos a los buses efectivamente implicaría un problema adicional en ese sentido. Entonces, esos son los motivos por los cuales nosotros solicitamos que para los efectos de esta norma se excluya la obligación de la cabina segregada a los buses que realizan servicio interurbano. Y esa es la solicitud concreta que formulamos para estos efectos. Perfecto. Muchas gracias a don Sebastián Rodoni y a todos nuestros expositores. Hemos llegado al término de esta sesión, pero antes, el subsecretario del Trabajo, y antes de eso, el senador Rodrigo Elea me ha pedido la palabra. No, era en toda esta temática que estamos viendo de protección o de cabinas de protección a los choferes. Yo comparto que el artículo 184 da como la protección genérica de seguridad, pero el artículo 192, el que estaba revisando, da acción popular para cualquiera que sienta que las infracciones en relación a la protección de los trabajadores esté infringida. Entonces quería preguntar, a propósito del 192, me llamaría mucho la atención de que este tema no se haya demandado alguna vez y que no haya algún tipo de jurisprudencia en este tema específico. A lo mejor no la hay, pero quería saber, para que lo eran con la ADT, o si es que existen procedimientos judiciales en este tema, porque habiendo acción popular es muy fácil que se haya generado esta discusión, y conociendo todos los dramáticos casos que expuso Luis Núñez ahí, que iba mostrando en todas partes de Chile las agresiones a choferes. Entonces, si es que tuviesen ese antecedente, creo que sería interesante verlo. Perfecto. Quedamos pendientes, ¿no es cierto?, con el envío de ese antecedente, no solamente al senador Gailea, nos parece muy relevante, sino también a toda la Comisión del Trabajo. Le doy la palabra al subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccaccio, que quiere hacernos un importante Bocardo. Verdad. También es artista. Le doy la palabra al subsecretario Giorgio Bocardo. Bueno, por su intermedio, presidente, y aprovecho a saludar a los senadores y a
todas las personas que nos acompañan hoy día en la comisión. Simplemente por también algunas de las intervenciones que se hicieron al comienzo de la comisión, que estaban todas, son materias relacionadas con medidas que eventualmente el Ejecutivo va a proponer en materia de protección, conciliación, aspectos relativos también a la situación que está viviendo el país en materia sanitaria. Señalar que además del compromiso que ya señaló la ministra de enviar a la brevedad las indicaciones para el proyecto de la Ley Sana, esperamos también durante la próxima semana hacer ingreso del proyecto de conciliación, trabajo y vida familiar, que sabemos que es un proyecto que ha sido también largamente esperado y que también se vincula a aspectos relativos al teletrabajo y las jornadas híbridas. Nos interesaba también dar esa comunicación el día de hoy porque sabemos que es algo que apremia sobre todo a muchas madres y padres en relación al fin de la alerta sanitaria. Así como también estamos evaluando prontamente el anuncio también de la extensión del subsidio Protege, que también sabemos que ha sido una discusión aquí en el Congreso y también esperamos en los próximos días poder anunciar esa medida que sabemos que también va a ser un alivio para muchos padres o madres que hoy día están enfrentando la situación laboral y sanitaria en el país. Muy bien, entonces, subsecretario, la próxima semana ingresaría el proyecto de ley de conciliación de la vida familiar con la vida laboral. Muy bien, muy buena noticia y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta.